Estoy muy contenta y agradecida con Dios porque hoy estoy aquí solo por su gracia, por su bondad y por su infinita misericordia. Asimismo, quiero expresar mis palabras de gratitud a nuestros pastores principales, el pastor Ender Vargas y la pastora Xiomara de Vargas, por la invitación y la confianza que nos brindan para poder traer un mensaje bajo la guía y dirección del Espíritu Santo dentro de la temática, prédicas y ministraciones tituladas Las heroínas de Dios. Y el día de ayer estuvimos de celebración porque la Iglesia Cristiana Filadelfia y el Ministerio Mujeres de Impacto honró a todas las mujeres virtuosas, por las cuales les pido un fuerte aplauso para todas esas mujeres valientes, esforzadas, con propósito y mujeres con promesas. Y bueno, y el fundamento que vamos a utilizar para el día de hoy se encuentra en uno de los libros que tiene por título el nombre de una heroína de Dios, y es Esther. Acompáñame por favor al capítulo número 5 y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el 3. Haciendo la salvedad que en este libro el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez y su escritor es anónimo, no conocemos su nombre. Yo voy a leer para ustedes la versión Reina Valera, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la hermosa y preciosa palabra de Dios: aconteció el tercer día, se vistió Esther con su vestidura real, así como estoy vestida yo, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia. ¿Qué obtuvo? Gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y lo tocó con la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Gloria a Dios, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz. Te pedimos, Espíritu Santo, que el día de hoy tú puedas ministrar nuestros corazones a través de tu santa y bendita palabra, para que cada uno de nosotros seamos transformados y edificados, y de esa manera podamos crecer, madurar y sobre todo, mi Señor, podamos fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias y ruegos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y he titulado la reflexión de hoy: Caminando como Esther en mi generación. Caminando como Esther en mi generación. En la Biblia encontramos hazañas de mujeres de Dios, de mujeres heroicas que dejaron huellas por su valentía, por su fe y sobre todo porque se determinaron a rendir sus vidas al Dios Todopoderoso. Mujeres que se dejaron guiar y dirigir por el Espíritu Santo de Dios y dispusieron su corazón para obedecer y sobre todo para servirles incondicionalmente. Y el Antiguo Testamento nos narra una historia fascinante de una doncella que se convierte en reina. Y es una historia que comienza con mucho esplendor, que comienza con fiestas y banquetes, y una historia es inspiradora y alentadora porque gira en torno a cosas inesperadas e irónicas y propósitos. Porque aunque no veamos a Dios ni sea nombrado, su nombre está implícito, pero Él está trabajando detrás del escenario. En medio de ambigüedades morales, porque vamos a hablar de otra cultura, de otras costumbres y sobre todo de leyes. Y particularmente yo creo que Esther era maracucha, porque Esther era una mujer hermosa, simpática, alegre, echada para adelante, de esas mujeres que tú le dices, vamos, vámonos todos. Y de esas mujeres que cuando se proponen hacer algo para el Señor, lo logran, mujeres determinadas. Y así somos nosotras, ¿verdad? Cuando nos determinamos, lo hacemos. Además, Esther era una mujer que practicaba disciplinas espirituales,
porque ella buscaba más de la presencia del Señor. ¿Y cuántas Esther hay aquí en esta mañana? Levante su mano. Gloria a Dios. Y para comprender mejor esta historia es necesario de que nosotros podamos hablar de lo que es el contexto histórico, porque esta historia se desarrolla en un imperio, en el imperio de Persia, que era el más grande y poderoso, el que ha existido en toda la historia, el más grande, porque dominaba muchas provincias, muchos continentes y sobre todo dominaba muchas naciones, entre ellas el pueblo de Israel, el pueblo escogido, que había recibido muchas promesas y bendiciones de parte del Señor. Y los israelitas fueron infieles a Dios porque ellos comenzaron a adorar a otros dioses y ellos se apartaron, ellos pecaron en contra de Dios, puesto que ellos eran como de doble ánimo e eran inconstantes en sus caminos, debido a que ellos un tiempo se acercaban a Dios y crecían y avanzaban espiritualmente, pero otro tiempo descendían. Por lo que Dios tuvo que enviar profeta a la nación de Israel y les dijo: pueblo de Israel, dejen de hacer lo malo ante los ojos de Dios y conviértanse a sus caminos. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron y le dieron la espalda a Dios. Por lo tanto, Dios permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo y esclavo de sus enemigos. Asimismo, Dios permitió que la nación de Israel se dividiera en el reino del norte y en el reino del sur. Y cada quien tomó su camino, ellos se dispersaron y comenzaron a estar bajo la soberanía y dominio de otros reyes que no conocían del Señor, que no tenían temor de Dios y comenzaron a ser odiados y rechazados, despreciados. De modo que en esta historia hay dos personajes principales. Son dos judíos. Tenemos a la reina Esther y tenemos al Mardoqueo, dos héroes, la heroína y el héroe. Pero hay otros personajes secundarios, que es el rey Asuero, su esposa Basti, la reina Basti, y dos malvados, Amán y su esposa. Amán era oficial de la puerta del rey Asuero. Y nos vamos al capítulo 1, versículo 1. Y van a dejar sus Biblias abiertas, presten mucha atención para que vamos continuamente ambos. Usted me va a ayudar a predicar el día de hoy. Y dice la palabra: aconteció en los días de Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía, nada más y nada menos que 127 provincias, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba ubicado en Susa, capital del reino. Y en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores, príncipes de provincias, para mostrar él sus riquezas de la gloria de su reino, para presumir el brillo y la grandeza de su poder por muchos días. Este banquete fue específicamente 180 días. ¿Cuánto? Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días más, en el cual lo hizo en el patio del huerto del palacio real, para todo el pueblo. ¿Para quién? Para todo el pueblo. Todos podían participar de este banquete. Para todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Pero había una ley, y era que no se podía obligar a las personas a beber. Pero era tanta la opulencia de este banquete que el vino era servido en copas de oro. Asuero es un nombre hebreo y en la lengua persa significa Jerjes, que es un hombre poderoso y controlador. Pero el rey Asuero era un hombre autoritario, cruel, arrogante, orgulloso, iracundo y tenía problemas fuertes con la bebida. Este hombre controlaba y dominaba todo, y lo único que no podía controlar era su carácter. Pero algo le salió mal y se le salió todo de control, porque su esposa Basti, que dice la palabra que era muy hermosa, dice el versículo 10, que el séptimo día
estando el corazón del rey alegre, estaba borracho, mandó a buscar a la reina con sus eunucos para mostrarla y exhibirla con su corona regia, mas ella no quiso comparecer. Y los estudiosos afirman que quizás ella no asistió, era porque estaba en otro banquete con las mujeres, porque los hombres estaban aparte y las mujeres estaban separadas. Otros afirman e infieren de que era porque ella era una mujer altiva y arrogante, era soberbia. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia al humilde, así como le dio gracia a Esther. Lo cierto es que ahora la reina Vasti desobedeció, le dio la espalda al rey, a su responsabilidad y a la ley, representando aquí al pueblo de Israel, porque le dio la espalda a Dios. Vasti tenía la corona real, pero ella ya se había cansado de las cosas que hacía, ya eso no la animaba, ya no lo hacía con pasión, y aparte de eso había perdido el amor y el respeto por su esposo, por el rey Asuero. Ella quería los beneficios, pero no quería compromiso ni responsabilidad. De allí la importancia de que cada uno de nosotros nos analicemos para que de alguna manera nosotros podamos ver que del tamaño de la influencia que tú tengas, así de grande, es tu responsabilidad con lo que Dios ha puesto en tus manos. Además, la Biblia dice que tenemos una gran nube de testigos y la mujer sabia edifica la casa, mas la necia es la antítesis, la destruye con sus manos. Por eso la palabra de Dios dice que la mujer es ayuda idónea para el esposo y es corona de su marido. Entre tanto, en el versículo 12 dice que el rey se enojó mucho y se sintió avergonzado. Y me encanta lo que hace el rey Asuero, porque mire lo que dice la palabra, que él consultó con los que tenían conocimiento y experiencia en las leyes, en el derecho y en los tiempos, para ver qué se hacía en esta situación y cuáles eran los pasos a seguir. Y todos estos consejeros le dicen, mire rey, esta situación es bastante delicada y bastante peligrosa, porque Vasti es su esposa y ella desobedeció a usted y a la ley. Por lo tanto, rey, Vasti es una mujer con influencia y todas las mujeres de estos 127 continentes se nos van a levantar y se nos va a formar un desorden. Usted tiene que hacer algo, rey, porque estas mujeres no van a respetar nuestra autoridad y además van a hacer lo que ellas quieren y no nos van a respetar, van a tener en poco a sus maridos. No obstante, en el versículo 9 le sugieren al rey que saque un decreto real que diga, número 1, que Vasti no se puede presentar delante del rey, que fuera destituida. Número 2, que el rey haga reina a otra mejor que ella, y lo dice la palabra. Y número 3, este le va a encantar a los hombres, se van a emocionar, que los hombres afirmen su autoridad en la casa. Y esto agradó los oídos del rey y dijo, no se diga más, hágase y publíquese. Y nos vamos al capítulo número 2. Pues el rey comienza a extrañar a la costillita, comenzó a extrañar a Vasti. Y amados, los cortesanos activaron inmediatamente el protocolo para buscarle doncellas en las 127 provincias. Yo creo que publicaron en las redes sociales y dijeron, estamos buscando una esposa para el rey, pero debe cumplir con 2 requisitos. Número 1, que sea virgen. Y así quiere Dios su iglesia, una iglesia pura, santa y sin mancha. Y número 2, el segundo requisito era que tenía que ser de hermoso parecer. Pero lo bueno de todo esto es que la gente, las personas, miran en nuestra apariencia, pero Dios mira nuestros corazones. Gloria a Dios por su palabra. Y en Susa había un hombre judío de nombre Mardoqueo, hijo de Jair y descendiente de la tribu de Benjamín. Y fue quien crió a Hadasa, que es el nombre hebreo de Esther. Y ella había nacido en el exilio y su nombre en la lengua persa significa estrella. ¿Y qué me da a entender esto a mí?
de que Esther era la más hermosa que había en todos esos continentes, que ella brillaba con la luz de Cristo. Y dice la palabra en el versículo 7 que ella era de hermosa figura y de buen parecer. Pero algo trágico pasó en su vida y la Biblia no lo detalla. Pero Esther quedó huérfana de padre y madre a muy temprana edad. Y su primo Mardoqueo fue quien la crió, él la adoptó, la tomó como su padre y él la cuidó y la protegió. Y no solo eso, él la instruyó en las costumbres judías para que ella también adorara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mardoqueo fue la figura de autoridad para marcar el camino. Y oro en el nombre poderoso de Jesús, que Dios pueda poner en tu caminar a una persona de autoridad para que te guíe, para que te forme y para que te ayude a cuidarte de ti mismo, porque engañoso es el corazón. Y a cuidarte, por supuesto, de lo demás. Y para que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Si va a aplaudirle, Señor, apláudale fuerte. Pero por la divina providencia de Dios, a Esther su vida le dio un giro inesperado. Su vida cambió de la noche a la mañana. Y oro a Dios para que tu vida cambie, tu diagnóstico cambie. La situación que tú estés pasando actualmente va a cambiar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él va a cambiar tu lamento en baile, para que le deje a Él toda la gloria y toda la honra. Porque hay de aquel que confía en su propia prudencia y pone su confianza en los hombres. Porque nuestra confianza y esperanza debe estar en Cristo Jesús. Y continuamos en el versículo 9. Debido a que Esther fue presentada junto a las otras doncellas, la llevaron al palacio del rey, al harén, y ella halló gracia ante los ojos del eunuco, y él quedó impactado con su belleza. Inmediatamente fue llevada a la mejor casa para que estuviera bien, y le fueron entregados dos cositas: sus atavíos, porque debía de vestirse con ropas nuevas, y alimentos. Y halló Esther tanto favor que le fueron asignadas 7 doncellas para su servicio, privilegios que ninguna otra tenía. Pero comenzó a recibir todas las instrucciones del eunuco porque él estaba impactado y le comenzó a explicar todo lo de su preparación. Y quizás le dijo a Esther: tú eres una de las favoritas, ya tú estás dentro de las 10, vas a ir adelante y vas a estar en un spa de tratamiento de belleza 12 meses. Yo creo que Esther, los ojos se lo tuvieron que poner así, porque imagínense ustedes, 12 meses en un spa. Pero fíjense lo que dice la palabra: que debe vestirse los atavíos, porque ella le entregaron ropas nuevas. Tenía que delastrarse de su cultura, de sus raíces. Y Jesús nos limpió a nosotros. Él nos lavó con su sangre preciosa y nos entregó unas vestiduras hermosas, blancas, sin manchas. Debes comenzar a alimentarte, a comer diferente, Esther. Ya tú no vienes aquí a comer pastelitos pequeños, mandocas, Coca-Cola, pizza. No, 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 Esther. Tú tienes que hacer un sacrificio y a partir de hoy tú vas a comenzar a comer atún, galleta de soda y lechuguita, atuncito, caviar y pollito a la plancha. Yo creo que Esther estaba medio preocupada. Y aparte de eso, Esther, tú vas a ser formada porque vas a recibir comportamiento social, etiqueta, elegancia, protocolo y ceremonial. Y sobre todo vas a ser instruida en las leyes, o sea que iba a ser formada integralmente. Luego dice la palabra de Dios: debes pasar 6 meses con óleo y mirra. Es decir, el aceite simbolizaba de que ella iba a ser ungida, que ella iba a ser apartada y consagrada. Jóvenes, princesas, doncellas del Señor, guárdate para el Señor y guárdate para tu marido. Conságrate para tu futuro esposo. Además dice la mirra, y la mirra simboliza el sufrimiento, porque todos los procesos, toda la preparación duele, mi amado. Eso duele.
pero hay personas que no quieren pasar el proceso, sino que quieren las bendiciones directamente. Luego dice, pasará 6 meses con tratamiento de perfumes y aceites, o sea, cremas y cosméticos, 6 meses antes de ser presentada ante el rey. Pero lo interesante es que una de esas esencias que tenían esos perfumes era la canela, y la canela significa intimidad. ¿Y qué me da a entender esto a mí? Que los 12 meses que Esther estuvo en esa preparación, ella fue en comunión e intimidad con el Señor. Su perfume llegaba como olor fragante a la presencia del Señor. Esta mujer adoró al Señor y quizás estuvo en oración y trayendo a memoria todas las instrucciones y enseñanzas que le había dado Mardoqueo de la palabra de Dios, de las Escrituras. Y ella quizás también tenía en su corazón ese sentir que a veces sentimos nosotros, porque ella sabía que era una mujer escogida por Dios. Y hoy, en el nombre de Jesús, hoy hay hombres y mujeres escogidos, porque Dios tiene un propósito contigo y con tu familia y tus generaciones. Y aquí hay un principio, porque según el nivel de tu preparación, determinará el nivel de la asignación y de tu caminar. Porque nosotros debemos ser obedientes. Y los que somos obedientes, nos evitamos muchos problemas en el camino. Ese camino que era largo, se va a cortar. Nosotros debemos estar siempre bajo autoridad, porque nosotros tenemos que aprender a sujetarnos para poder avanzar. Debemos rendir cuentas para que podamos progresar. Y nos debemos dejar formar e instruir, aconsejar de los demás, mis amados, de esas personas que nosotros tenemos como autoridad para poder crecer. Ahora bien, cuando llegaba el día de la presentación, se acostumbraba a entregarle a todas las doncellas todo lo que ellas pedían para su atavío, para su arreglo personal, maquillajes, cosméticos, todo. Pero las mujeres de Persa eran extravagantes y exigentes, y ellas pedían siempre cosas adicionales. Y dice el versículo 15 que Esther no procuró ninguna cosa adicional. Se conformó con los vestidos y las joyas que le habían entregado, porque ella era una mujer sencilla y humilde, no era exigente. Esther no quiso imitar las otras doncellas vanidosas y presumidas, que ellas creían que eran las más hermosas, pero resulta que la belleza que portaba Esther era por la gracia de Dios. Y ella sabía que las virtudes, cualidades, carácter y personalidad que ella portaba era porque venía precisamente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso es que Esther se ganaba la gracia y el favor de todas las personas que la veían. Y tú, mi amor, vas a ser diferente. Y cuando tú comienzas a ser diferente, vas a incomodar a la gente. Tu luz va a incomodar las tinieblas. Qué tremendo, porque nosotros tenemos la luz de Cristo, que es la que brilla y nos hace brillar para todos los demás. Las doncellas querían ser como era ella, y hay personas que quieren ser como eres tú y lo que tienes tú, y lo que desconocen y no saben es que tú te conectas con tu Padre, tú te conectas con la fuente de poder, con tu Creador y con tu Diseñador, porque es la gracia y el favor de Él que te expone ante los demás. Fuiste creado y creada como una pieza única e inigualable, así que no te puedes comparar con nadie, ni te pongas a competir ni a perder el tiempo. Y la fórmula para caminar como Esther es mirar a Dios, creer en Él, confiar en Él, descansar en Él, porque Él te va a mirar a ti y Él te va a llenar de su presencia, de su favor, de su gracia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Y es importante señalar que en el palacio habían muchas doncellas. Las doncellas eran muchísimas, pero no todas avanzaban, no todas progresaban ni llegaban a ser la esposa del rey. ¿Por qué? Porque no servían con excelencia, eran conformistas, se conformaban con lo que sea. Por lo tanto, estas mujeres se estancaban y no crecían.
Y seguimos el versículo 14, ya que Esther avanza y es entregada ahora al eunuco de la segunda casa, a Sagaz. Y volvió a pasar lo mismo. Esther halló gracia delante de la casa del rey, porque ya ella estaba allí esa noche preparada para pasar su primera noche con el rey. De manera que ella ese día iba a perder su virginidad, iba a perder todo, porque ya ella no se podía dar en casamiento con otro hombre, porque iba a ser entregada. Quizás iba a quedar como concubina o quizás iba a avanzar para ser la esposa. Mujer, si tú fuiste rechazada, si tú fuiste abandonada o eres madre soltera, recuerda que tú tienes un Dios que te cuida, un Dios que te blinda, un Dios que te protege. Tú solamente tienes que poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Alza tu mirada a los montes, porque de allí es que vendrá tu socorro. Gloria a Dios. Si le va a aplaudir el Señor, apláudale mucho más fuerte. Abuelitos, abuelita, si te sientes sola, desamparada, recuerda que Dios está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Y Él es tu buen pastor. Nada te faltará. Él te va a abrazar, te va a cuidar y te va a proteger. Y tendrá cuidado de ti para sostenerte en este tiempo de vejez. Porque tú vas a fructificar y vas a levantar una generación de creyentes en tu familia. Las concubinas no tenían legalidad ni derecho, pero obtenían muchos beneficios y tenían menos responsabilidad que las mujeres. Quizás muchas se quedaban en esta etapa de concubina, pero Dios no quiere que tú seas una concubina cualquiera. Dios no quiere que tú estés recibiendo migajas, porque Él te dio legalidad, porque tú eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si le va a aplaudir, apláudela. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por bendiciones, pero no quieren compromiso ni quieren responsabilidad. Quieren recibir, recibir y no dar. Haciendo la salvedad que en la iglesia no todos servimos con la misma pasión y de la misma manera, porque el amor de muchos se ha enfriado. Sirven por emoción cuando les sobra tiempo y el servicio para el Señor no es así. Comentaban en el primer culto que cuando yo comencé a servir, a mí me decía, estás en el primer amor, estás sirviendo con amor y pasión y lo estás entregando todo. Te vas a fundir, te vas a quemar y esto no te va a durar más de un año. Amado, han pasado más de 12 años y yo le sirvo a mi Señor con la misma pasión, el mismo amor, el mismo entusiasmo. Sirvo a mi iglesia, a mis pastores, a mi familia y a mis amigos con mucho amor y con mucho gozo, porque lo hago para Él, porque yo sé a quién le estoy sirviendo. Y amados, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y esto se va a cumplir. Y este pronóstico cayó por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Porque las personas que me afirmaron eso quizás se puedan dar cuenta cómo me ven sirviéndole al Señor con alegría y con gozo. Y vale mencionar que en el servicio tu diseño y tu don se complementa con el del otro, porque ambos engranan y se necesitan. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti, porque dos son mejor que uno. Y además el servicio es para edificar la iglesia y no para competir y mucho menos para mí. Versículo 17. Y Esther fue presentada al rey Asuero y cuando el rey la vio, amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. E hizo luego el rey un gran banquete para todos sus príncipes y para todos sus siervos. Y este banquete se llamó y se tituló el banquete de Esther. Esther es coronada y se convierte ahora en la esposa del rey. Pasó a vivir en el palacio con lujos y comodidades que ella no se esperaba. Bendito Dios. Y cuando Dios te va a promocionar para una nueva temporada, Dios va a probar tu fe y va a probar tu corazón. Va a probar tu fe y va a probar tu corazón para conocer si tú vas a caminar en tu voluntad o en la voluntad
de él. Por consiguiente, veamos algunas características de la esposa del rey. En virtud que ella era la principal, ella tenía legalidad, tenía derecho y autoridad para tomar decisiones y supervisar. Era respetada y considerada igual que los hombres. Y el rey compartía todo con ella, dejando claro que nosotras no necesitamos una posición, sino un corazón dispuesto a agradar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere que lleguemos a su presencia con un corazón contrito y humillado, que Él no despreciará jamás. Y todas las demás cosas, mis amados, vendrán por añadidura. Y el versículo 20 dice que Esther siguió cada consejo y enseñanza que le daba a su primo Mardoqueo. Entre ellos, que no declarara su identidad, su nación ni pueblo. Y lo más bonito de todo, que Esther, aún siendo la reina, ella nunca despreció el consejo de su primo Mardoqueo. Siempre estuvo atenta a recibir sugerencias y consejos porque era una mujer obediente y tenía un espíritu enseñable. Y así debemos ser nosotros. Debemos tener un espíritu enseñable y debemos ser humildes para escuchar cualquier consejo que nos puedan dar. Y bueno, es nuestra decisión si lo hacemos o no. Por otro lado, Mardoqueo se enteró de un complot que había en el palacio para matar al rey y se lo comunicó a Esther y Esther se lo comunicó al rey. Por lo tanto, que investigaron todo este asunto y resultó cierto y lo inscribieron en el libro de crónicas del rey. Nótese que Esther era una mujer leal porque ella fue fiel a su esposo, lo salvó y lo ayudó a preservar su vida. En el capítulo 3, versículo 1, nos encontramos con otros personajes y en este caso es Amán, hijo nada más y nada menos que de Agaí, el rey de los amalecitas. Los amalecitas eran malos, asesinos, idólatras, hechiceros y brujos. Y Mardoqueo era el funcionario que servía de portero en el palacio del rey. Por lo tanto, por ser judío, él no se inclinaba ni se postraba para brindarle pleitesía a Amán. Y Amán lo enfureció y se molestó tanto, mis amados, que no toleró tal falta. Y a causa de ello tomó la decisión de destruir a Amán y a todos los judíos que estaban en el reino de Susa. Y era tanto el odio de Amán que él manipuló e intentó sobornar al rey con 10,000 talentos para que él firmara un decreto legal y legítimo para asesinar y matar a niños, mujeres, hombres y ancianos judíos. Y en el versículo 11 el rey le dice: quédate con el dinero y escribe tú el decreto, toma mi anillo, séllalo y difúndelo. Y el rey y Amán se sentaron a beber y a celebrar mientras la ciudad estaba conmovida. Y resulta que Amán había ido unos días antes a echarse el pur, en otras palabras, a echarse la suerte, para determinar qué día iban a masacrar a todos los judíos, dando como respuesta y resultado el día 13 de marzo para nosotros y 13 de diciembre para los judíos. Amados, y se enteró Mardoqueo de todo este plan que había maquinado Amán, y dice el capítulo 4 que él rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¡Qué dolor! Desesperado porque él no tenía contacto con Esther, no podía acercarse a ella. Y Mardoqueo le envía un mensajero para que le comunique a Esther que él y su pueblo estaban en llanto, lamento y lloro, y que el cilicio era su cama. Por lo tanto, la reina Esther le envía vestimenta a Mardoqueo para que él se cambie, mas él no lo aceptó. Y el cilicio, mis amados, es señal o símbolo de luto, de duelo, de dolor, de sufrimiento, de quebranto, de arrepentimiento y de sacrificio, porque era una vestidura que se confeccionaba con pelos de cabra, era áspero, era incómodo y además de eso tenía una pieza
elaborada con cadenas y púas de alambre que ejercían presión sobre sus cuerpos. Y ese cilicio era la cama de los judíos. Imagínense ustedes el dolor de esta gente. Y Mardoqueo le suplica a Esther para que intercediera por su pueblo ante el rey. Y ella le envió a decir a Mardoqueo que el rey no la había enviado a llamar en 30 días y que había una ley y un protocolo que ella debía respetar, porque si ella entraba al palacio del rey sin ser llamada, ella moriría, salvo que el rey extendiera su trono, su cetro de oro y la perdonara. Y por supuesto, ella viviría y le sería concedido una audiencia. Y Mardoqueo le advierte en el versículo 13, Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libertad vendrá de alguna parte para los judíos. Fíjense la convicción, la certeza y la fe de Mardoqueo. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, le dijo, tú estás aquí con un propósito y esta es la hora. Y los ojos de Esther fueron abiertos para actuar a favor de su pueblo. Y se llenó de esperanza y activó su fe, porque el justo por la fe vivirá. Mas el versículo 16 dice que Esther le dice a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas igualmente ayunaré. Fíjense la influencia de esta mujer que puso a todas esas doncellas a ayunar. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Yo estoy dispuesta a dar la vida por mi gente. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme todo lo que Esther le había dicho. En este sentido, el propósito del ayuno de Esther era para fortalecer su relación con Dios, para escuchar su voz y que Él le confirmara lo que iba a hacer, le diera las estrategias. Y el ayuno, mis amados, trae respuestas de parte de Dios. Y además el ayuno es un arma poderosa, porque quebranta yugos y rompe cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Y la versión Reina Valera dice que hay géneros que salen solo con ayuno y con oración. Y yo lo creo. Capítulo número 5. Y aconteció que el tercer día Esther se atavió con las ropas reales. Ella no se puso lo que a ella le gustaba ni lo que ella quería, no. Ella se puso lo que le correspondía como reina. Además, lo que le gustaba al rey. ¿Cuántas se visten para agradar a su esposo? Iglesia, y aquí hay una lección espiritual. Porque ¿con qué atavío te estás vistiendo tú? ¿Con un atavío adecuado o inadecuado? Y no me estoy refiriendo a estas ropas reales ni a la vestimenta que utilizamos normalmente, que también es importante para la mujer porque la palabra de Dios dice que tenemos que vestirnos con pudor y decoro. Yo me refiero a lo que dice el Señor de ti. Y dice el Señor, que tu atavío sea como una mujer y un hombre escogido, justo, misericordioso y piadoso. Y que además tengas un corazón humilde delante de Él. Porque en Colosenses capítulo 3, desde el versículo al 10, se nos habla de 2 tipos de ropa, la vieja y la nueva. Y Dios, como Padre amoroso, nos comienza a detallar una lista de todos los frutos de la carne. Y cuando usted tenga tiempo, busque este pasaje y lo lee. Él nos comienza a detallar toda esa lista para que nosotros, mis amados, podamos estar firmes en el Señor y que nuestros ojos y las pasiones desenfrenadas no nos controlen ni nos dominen, porque eso produce enojo en el corazón de Dios. Por ello el apóstol Pablo nos aconseja que huyamos de todas estas cosas y que debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos conforme a la imagen del que nos creó, ya que ya que nos vamos a ir renovando hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Y además el apóstol Pablo nos aconseja que nos vistamos de amor, que es el vínculo
perfecto. Y estando el rey Asuero en su trono, vio entrar a Ester en su patio y la vio tan hermosa que halló gracia y extendió el cetro de oro sobre ella, el que tenía en su mano. Y ella tocó la punta del cetro y el rey derretido porque estaba enamorado, le ofrece la mitad de su reino a Ester y ella lo trató con respeto y educación. Simplemente lo invitó a un banquete con Amán. Y durante el banquete ella fue prudente y paciente y pidió permiso para hacer otro banquete al día siguiente y el rey accedió y volvió a invitar a Amán y Amán se fue feliz porque la reina lo había invitado nuevamente a un banquete. Ahora bien, en el capítulo 6 el rey no podía dormir y pidió que le leyeran las memorias y el libro de crónicas, encontrando que quien había denunciado el complot de su muerte había sido Mardoqueo. Y el rey pregunta, ¿Mardoqueo fue honrado y se le dio alguna distinción? Le dijeron que no, porque Dios no es injusto para olvidar tus obras y Él va a recompensar tu fidelidad, tu lealtad y tu servicio. Y preguntó, si va a aplaudirle, apláudale, mis amados. Y preguntó, ¿quién está en el patio? Y le dijeron, Amán, que pase. Y el rey le dice, Amán, quiero honrar a un varón. ¿Qué crees tú? ¿De qué manera lo puedo honrar? Y como el corazón es engañoso, Amán creía que era él el que iban a honrar y por supuesto, él dio una lista detallada de cómo se le iba a honrar. Y el rey respondió, muy bien, pues haz todas estas cosas con Mardoqueo y no vayas a omitir absolutamente nada. De modo que aquí comienza la caída de Amán y comienza la ascendencia de Mardoqueo, porque el plan se le revirtió. Él tuvo que vestir a Mardoqueo con las ropas reales, le tuvo que poner su corona, montarlo en el caballo del rey y tomar el caballo para pasear a Mardoqueo en el caballo por toda la plaza y pregonar, este es el varón que el rey quiere honrar, este es el varón que Dios quiere honrar. Mardoqueo era, si quiere saber cómo era Mardoqueo, ubíquese, ahí está mi esposo, más o menos así era Mardoqueo. Amados, y encontramos aquí un principio importante que es la honra, que debemos poner en práctica cada uno de nosotros, porque a Dios le agrada de que nosotros reconozcamos, valoremos y respetemos el trabajo de otras personas. Capítulo número 7, y estando el rey y Amán en el segundo banquete, mientras bebían vino, el rey le pregunta a la reina Ester, ¿cuál es tu petición, reina Ester? Y estoy dispuesto a darte hasta la mitad de mi reino. Este hombre se derretía por esta mujer. Y Ester se llenó de valor, de coraje y de fe. Y ella declaró que ella y su pueblo iban a morir porque había una sentencia de muerte para ellos. Además reveló que quien había planificado todo este plan había sido Amán, que representa en esta historia a nuestro adversario y nuestro enemigo, y esto está en el versículo número 6. Y el rey, lleno de ira, porque él no quería perder a su segunda esposa, ya había perdido a la primera y estaba enamoradísimo. Abandonó el banquete y se fue al jardín del palacio a reflexionar. No tenía muchas neuronas, pero todavía le quedaban un poquito. Iglesia, y aquí hay un principio, y es que cuando nosotros estemos enojados, no debemos tomar decisiones, debemos hacer una pausa, alejarnos y sobre todo para que nosotros razonemos y no tomemos decisiones y actuemos por impulso y por emociones. Capítulo número 7, versículo 8. Y Amán, al darse cuenta de que la situación estaba bastante delicada y complicada, él se inclinó a Ester, le suplicó por su vida. Y cuando el rey regresó al banquete, se encontró que Amán estaba sobre el diván de Ester. Y eso fue una violación irreparable al protocolo real. Y el rey asumió que Amán había intentado violar a la reina. E inmediatamente cubrieron el rostro de Amán y se lo llevaron como un criminal. Y lo llevaron a la horca que él mismo había preparado de 23 metros para Mardoqueo por consejo de su esposa Ceres y de sus amigos. Ceres representa aquí la antítesis de la mujer virtuosa, porque era una mujer malvada, villana, era mala esposa y sobre todo pésima consejera.
De allí la importancia de que cada uno de ustedes, si tiene previsto, tienen planes casarse, mis amados, pidan discernimiento y oren al Señor por su esposa, por su esposo, para que esa persona esté dentro de la voluntad de Dios. Porque si está dentro de su voluntad, te va a acercar a Él, y si no, te va a alejar. Y el capítulo 8, versículo 3, la reina Esther se postró, lloró y le rogó al rey para que anulara el decreto de Amán. Ella no suplicó por su vida, ella suplicó por su pueblo, porque ella tenía raíces y ella tenía identidad con su pueblo y no se avergonzaba de lo que era. Y tú y yo no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Pero el rey, mis amados, no podía revocar el decreto, ya lo que estaba firmado y sellado con su anillo, eso no se podía derogar. Por lo tanto, Esther le propone que se hiciera un contradecreto a favor del pueblo judío, autorizando el rey a Mardoqueo y a Esther para que hicieran un contradecreto y que llamaran a los escritores, a los escribas y comenzaran a redactar el nuevo decreto. Y el rey le entregó a Amán el anillo para que lo firmara y lo sellara. De tal manera que Mardoqueo ganó la confianza del rey y tanto Esther como Mardoqueo lograron obtener el decreto de la legítima defensa, ya que Dios los cuidó y los protegió. Y el rey confiscó todos los bienes de Amán y se los regaló a Esther. Y Esther se los regaló a Mardoqueo. Y aquí vemos lo vano que es afanarse y no me vayan a malinterpretar. Afanarse por hacer tesoros aquí en la tierra. Porque dice el Salmo 39:6, que el que apila riqueza no sabe quién las recogerá y quién las disfrutará. Así que ocúpese en formar un legado y no se preocupe tanto en dejar una herencia, porque este es el tercer principio. Amán era avaricioso y cuando se murió no se llevó absolutamente nada. Y lo peor de todo, que todas sus propiedades le quedaron a su peor enemigo, a Mardoqueo. Y estoy finalizando porque en el capítulo 9 llegó el día que se debía ejecutar el decreto de Amán para matar a los judíos. Y sucedió lo contrario, porque ese día los judíos mataron a 500 enemigos y sobre todo exterminaron a 10 de la casa de Amán. Y Esther se acerca nuevamente al rey y le dice: rey, regálame otro día, otro día para extender la matanza, porque hay mucho odio por mi pueblo. Y el rey se lo concedió. Y el día 14 murieron más de 75,000 enemigos. Por lo tanto, esta gente se puso a celebrar el día 14 y el día 15. Y estas fiestas se llaman las fiestas de Purim, que hoy en día los judíos las celebran. Y esto se estableció por autoridad de Mardoqueo y por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto que estas fiestas se llaman Purim, es porque Pur significa echar suerte, pero en ironía de que se le revirtió todo el plan a Amán. Y se establecieron estas fiestas perpetuamente en todas las generaciones en Israel para recordar la omnipotencia de Dios y sobre todo conmemorar la salvación del pueblo de Israel. Es como el día de la independencia de ellos. Y esto concluye en el capítulo número 10, cuando Mardoqueo se convirtió en príncipe, porque llegó a ser el segundo después del rey Asuero, porque él procuró bienestar y paz para todo su pueblo. Iglesia, no importa lo que tú estés pasando en este momento, cuál es tu situación, cuál es tu diagnóstico médico, cuál es el proceso que tú estás viviendo actualmente, porque Dios va a intervenir y Él va a obrar para tu bien. Él va a obrar en tu familia, Él va a obrar en tu vida y Él va a obrar en la iglesia. Y todo lo que se quiera levantar en contra de un hijo de Dios y en contra de la iglesia, cualquier decreto, Dios en su soberanía y en su providencia lo puede reformar. Y de hecho puede sacar un contradecreto. Y por supuesto, Dios lo va a utilizar para bien. De manera que la tristeza cambió en alegría, el luto cambió a gozo y las tinieblas cambiaron a luz. Y la reina Esther nos enseña lo que es poder, influencia, valentía, obediencia, perseverancia, lealtad. Y además esta historia nos da una lección magistral de lo que es la soberanía y la providencia de Dios en nuestras vidas, ya que Él fue quien abrió el camino
y derrumbó y derribó todo el plan de Amán. Porque ante los planes y propósitos de Dios, el mal no va a prevalecer. Ellos van a fracasar. Y la historia de Esther nos enseña también cómo trabaja y opera Dios, aunque tú no lo veas. Él está trabajando detrás de escena todo el tiempo. Qué hermoso es nuestro Señor, porque Él te va a utilizar a ti también como un instrumento de bendición, así como utilizó a la reina Esther para salvar a su pueblo y a sus generaciones. Y todos nosotros tenemos garantizado la salvación en Cristo Jesús, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Él es nuestro baluarte, es nuestro Rey, nuestro amo. Él es el Redentor y es el Salvador y Dios eterno.